Venga. Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Texto inicial publicado el 31 del 3 del 2021. Estamos en el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos y vamos por el título 2, Procedimiento administrativo por medios electrónicos. Capítulo 1, Disposiciones generales. Artículo 13, Actuación administrativa automatizada. Artículo 13. Actuación administrativa automatizada. 1. La tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. 2. En el ámbito estatal, la determinación de una actuación administrativa como automatizada se autorizará por resolución del titular del órgano administrativo competente por razón de la materia o del órgano ejecutivo competente del organismo o entidad de derecho público, según corresponda, y se publicará en la sede electrónica o sede electrónica asociada. La resolución expresará los recursos que procedan contra la actuación, el órgano administrativo o judicial, en su caso, ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno y establecerá medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de las personas interesadas. 3. En el ámbito de las entidades locales, en caso de actuación administrativa automatizada, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Bien, en este punto 1 dice: la tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Bien, pues el artículo 41 de la Ley 40/2015 se titula Actuación administrativa automatizada y dice: 1. Se entiende por actuación administrativa automatizada cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 2. En caso de actuación administrativa automatizada, deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad, y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. Bien, si volvemos al artículo 13 del reglamento, actuación administrativa automatizada, en el punto 3, dice: en el ámbito de las entidades locales, en caso de actuación administrativa automatizada, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Bien, pues disposición adicional octava. La disposición adicional octava se titula Ejercicio electrónico de las funciones reservadas y dice: a los efectos del ejercicio en soporte electrónico de las funciones reservadas a los funcionarios regulados en el presente Real Decreto,
Los puestos a ellos reservados tendrán la consideración de órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en el título 10 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Bien, volvemos a nuestro reglamento. Vamos por el capítulo 1, disposiciones generales, y ahora nos vamos al artículo 14. Artículo 14. Régimen de subsanación. 1. Si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en el ámbito de actuación requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo al interesado o en su caso su representante que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Este régimen de subsanación será asimismo aplicable a las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2, hayan ejercitado su derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública de que se trate. Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 68.4 de dicha ley. 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de este reglamento, en el caso de que las administraciones públicas hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por el interesado, si éste incumple dicho requisito, se le requerirá para que, en el plazo de 10 días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en los artículos 68.1, cuando se trate de una solicitud de iniciación, y 73.2, cuando se trate de otro acto, ambos de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, con la indicación de que, si así no lo hiciera y previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, respectivamente. 3. En el caso de que el escrito o solicitud presentada adolezca de cualquier otro defecto subsanable por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 66, 67 y 73 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, o por la falta de otros requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá su subsanación en el plazo de 10 días, en los términos de los artículos 68.1 y 73.1 de la citada ley. Este plazo podrá ser ampliado hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos en su caso presente dificultades especiales, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Bien, pues nos vamos al punto 1 de este artículo 14. Que decía, si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los hubiese utilizado, el órgano administrativo competente en el ámbito de actuación requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo al interesado o en su caso su representante que, de no ser atendido el requerimiento en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Bien, pues el artículo 21 de la 39/2015 se titula Obligación de resolver.
Está dentro del capítulo 1, Normas Generales de Actuación, dentro del título 2 de la actividad de las administraciones públicas. Y lo leemos. Artículo 21. Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán A. En los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. B. En los iniciados a solicitud del interesado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. 4. Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web a efectos informativos las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. 5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 6. El personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. Bien, volvemos a nuestro reglamento, al artículo 14, y en el párrafo 2 del punto 1 dice: este régimen de subsanación será asimismo aplicable a las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2, hayan ejercitado su derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública de que se trate.
Bien, pues si nos vamos al artículo 3.2, el artículo 3 de este reglamento se titula Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Y el punto 2 decía: las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas podrán ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública de que se trate al inicio del procedimiento y a tal efecto lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo, de forma que éste pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo, cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del 5º día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. Bien, en el último párrafo del punto 1 del artículo 14 del régimen de subsanación dice: cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 68.4 de dicha ley. El artículo 68 de la 39/2015 se titula Subsanación y mejora de la solicitud. Está dentro de la sección tercera, inicio del procedimiento a solicitud del interesado. Dentro del capítulo 2, iniciación del procedimiento, dentro del título 4 de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Entonces, el artículo 68.4 dice: si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. El artículo 14 de la 39/2015 se titula Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones, y el punto 2 y el punto 3 eran los que están obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Seguimos. Bien, nos vamos al punto 2 del artículo 14, régimen de subsanación, y el punto 2 dice: de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 de este reglamento, en el caso de que las administraciones públicas hayan determinado los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por el interesado, si éste incumple dicho requisito, se le requerirá para que, en el plazo de 10 días, subsane el defecto advertido en los términos establecidos en los artículos 68.1 cuando se trate de una solicitud de iniciación y 73.2 cuando se trate de otro acto, ambos de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Con la indicación de que, si así no lo hiciera, y previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha ley, se le tendrá por desistido de su solicitud o se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente respectivamente. Bien, el artículo 39.1 de este reglamento dice: el artículo 39 se titula Presentación y tratamiento de documentos en registro. El punto 1 dice: las administraciones públicas podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados por las personas interesadas en el registro, siempre que cumplan con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente. Luego nos nombra en los términos establecidos en los artículos 68.1 cuando se trate de una solicitud de iniciación. El artículo 68 de la 39/2015, que se titula Subsanación y mejora de la solicitud, el punto 1 dice: si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos
que señala el artículo 66 y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. Y luego el otro artículo era el 73.2, ¿no? Es 68.1 cuando se trate de una solicitud de iniciación y 73.2 cuando se trate de otro acto. Bien, pues el 73.2... El 73, el artículo 73 se titula Cumplimiento de trámites y el punto 2 dice: en cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de 10 días para cumplimentarlo. Bien, en el punto 3 dice: en el caso de que el escrito o solicitud presentada adolezca de cualquier otro defecto subsanable por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 66, 67 y 73 de la 39/2015, el artículo 66 se refiere a las solicitudes de iniciación, el artículo 67, solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, y el artículo 73, cumplimiento de trámites. Bien, pues entonces decía, punto 3 del reglamento del artículo 14 del régimen de subsanación. En el caso de que el escrito solicitud presentada adolezca de cualquier otro defecto subsanable por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 66, 67 y 73 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, o por la falta de otros requisitos exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá su subsanación en el plazo de 10 días en los términos de los artículos 68.1, que ya lo hemos leído anteriormente, y 73.1 de la citada ley. El 73.1, el artículo 73 de la 39/2015 se titula Cumplimiento de trámites y el punto 1 dice: los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije otro plazo distinto. Bien, entonces si volvemos al reglamento, pues decía, este plazo podrá ser ampliado hasta 5 días a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos, en su caso, presente dificultades especiales, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Bien, aquí lo dejamos. Ánimo.